Hola a todos los seguidores de Joaika. Una situación inesperada ocurrió cuando Joaika conoció al hijo biológico de Jung, quien estaba fuera por trabajo, y esto hará latir tu corazón. El niño que carecía del amor de su padre, de repente recibe la calidez y el cariño de Joaika. Ella no solo le compra comida, sino que también se une a él para vender flores y lo cuida con mucho amor. Los gestos tan tiernos de Joaika emocionan profundamente al niño, y luego con un gesto suave, ella acaricia su cabello como una segunda madre. ¿Será suficiente el amor y la atención de Joaika para llenar el vacío en el corazón del niño que dejó Jung? Esta historia te hará no poder apartar la vista. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias conmovedoras y llenas de significado de Joaika. Joaika estaba de pie en la acera vendiendo los ramos de flores frescas que acababa de cortar del jardín. La calle cerca del mercado donde ella estaba se encontraba bastante concurrida con peatones que pasaban de un lado a otro. Bajo la suave luz del sol de la tarde, los colores vibrantes de las flores hacían que el ambiente fuera aún más cálido. A Joaika le encantaba este trabajo, ya que le daba una sensación de comodidad y tranquilidad al cuidar las flores con sus propias manos y compartir momentos alegres con los compradores. Mientras sonreía y conversaba con los clientes, aprovechaba para vender los últimos ramos de flores que le quedaban cuando de repente vio a un niño pequeño caminar por la calle. El niño no le resultaba desconocido. Aunque no lo había visto muchas veces, sabía que era el hijo de Jung, el novio de Joaika, a quien ella quería mucho. Jung había estado fuera por trabajo durante un tiempo, y cada vez que volvía se veía atrapado en sus responsabilidades. La madre del niño casi nunca tenía tiempo para cuidarlo. Joaika vio al niño caminando solo con una expresión triste y cansada en su rostro. Se dio cuenta de que al niño le faltaba la atención que cualquier niño necesita. Al encontrarse casualmente en esa calle, Joaika sintió una extraña conexión, como si ya fuera parte de la vida de ese niño, aunque no fuera su madre biológica. Joaika sonriendo, levantando la mano para llamar al niño. ¿Por qué hoy no hay nadie que te espere? ¿Vienes solo de la escuela? El niño levantó la cabeza sorprendido y algo tímido al ver a Joaika. Al principio dudó en decir algo, pero luego, al ver la amabilidad en los ojos de Joaika, empezó a responder poco a poco. Niño tímido. Sí, mi papá está de viaje y mi mamá tampoco viene a buscarme. Ya estoy acostumbrado. Joaika vio la soledad en las palabras del niño y no pudo evitar sentir simpatía por él. Se acercó y le dijo con suavidad, Joaika palmándole el hombro, «No pasa nada, ¿tienes hambre? Déjame comprar algo de comida para ti». El niño se sorprendió, pero su rostro se iluminó al escuchar la propuesta. Asintió con la cabeza, sintiéndose un poco más cálido y aliviado. Joaika no dijo mucho, solo tomó su mano y lo condujo hasta un puesto de comida cercano, donde le compró un par de salchichas y una botella de agua. Aunque era comida sencilla para el niño, era algo muy valioso en ese momento. El niño comió con gusto cada bocado de salchicha, parecía estar lleno de la preocupación y el cuidado que él siempre había deseado. Niño masticando las salchichas, mirando a Joaika. «Gracias, tía, eres muy buena». Joaika vio al niño comer felizmente y sintió su corazón más tranquilo. Sonrió y le recordó, «Joaika, cuando termines, ¿me ayudas a vender estos ramos de flores? Sería más divertido hacerlo juntos, ¿verdad?». El niño sonrió tímidamente y asintió. Juntos comenzaron a caminar por la calle, entregando flores a los clientes que pasaban. Joaika le enseñó cómo acercarse a los compradores, cómo hacer que se sintieran felices al comprar flores. Al principio, el niño estaba algo nervioso, pero poco a poco comenzó a sentirse más confiado, disfrutando del trabajo y aprendiendo cosas nuevas. Para él, ese día fue diferente, un día en el que sintió la atención y el cuidado de una persona con la que nunca había tenido mucho contacto.
Después de vender todas las flores, Joaika llevó al niño a comprar algo de comida antes de regresar a casa. El niño estaba feliz y sonreía ampliamente, quizás por primera vez en muchos días, sintiendo el calor y el cariño genuino de una persona que no era ni su madre ni su padre. Una vez que terminaron de vender las flores, Joaika y el niño pasaron por algunas tiendas de golosinas para comprar algo para llevar a casa. Aunque el trabajo de vender flores había sido algo agotador, ella se sentía contenta porque había hecho algo por el niño. Miraba al niño caminando a su lado con una golosina en la mano que ella le había comprado, y sus ojos brillaban de alegría. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, el niño sentía el cariño y la atención de un adulto que no era su madre ni su padre. Al llegar a casa, Joaika hizo que el niño se sentara en el sillón del salón. Ella sacó suavemente un cuaderno y un bolígrafo y comenzó a preguntar por su salud. Joaika sentándose junto al niño, acariciándole el cabello suavemente. ¿Estás bien? ¿Cómo te va en la escuela últimamente? El niño la miró por un momento. Luego comenzó a hablar con algo de timidez. Niño, sí. Tengo un poco de dificultad con las matemáticas. A veces no entiendo la lección y me siento triste. Joaika escuchó y en lugar de decir algo, simplemente sonrió con dulzura. Sabía que un niño podía tener dificultades en la escuela, especialmente cuando no recibía suficiente apoyo familiar. Ella le dio un suave toque en el hombro. Joaika, no te preocupes, todo se puede aprender si tienes paciencia. Yo te ayudaré. Joaika sacó su cuaderno, abrió algunos ejercicios sencillos y comenzó a enseñarle cómo hacer matemáticas. Los primeros cálculos eran bastante básicos, pero Joaika se esforzó por explicarle paso a paso con paciencia. No tenía prisa, solo dedicaba tiempo para que el niño se sintiera tranquilo. El niño al principio dudaba, pero al ver la paciencia de Joaika, empezó a sentirse más seguro. Las dificultades con las matemáticas ya no le daban miedo. Comenzó a hacer los ejercicios con más confianza, concentrándose y poco a poco entendiendo lo que antes no comprendía. Niño con una mirada feliz. Gracias, tía, lo he logrado. Joaika sonrió viendo al niño hacer su tarea con alegría en los ojos. Sabía que un pequeño gesto de cariño podía causar grandes cambios en la vida de un niño. Aunque no era su madre, podía ser una amiga, una hermana mayor, para que el niño se sintiera más feliz y fuerte. Después de eso, Joaika no solo ayudó al niño con las matemáticas, también le enseñó a escribir. Las letras torcidas al principio comenzaron a volverse más claras. Joaika le enseñó con paciencia letra por letra, y el niño pronto pudo escribir palabras simples como mamá, amigo y flor con claridad. Joaika se sintió feliz al ver que el niño estaba aprendiendo cosas nuevas y observó la sonrisa de orgullo en su rostro. Joaika acariciándole el cabello. Hiciste un excelente trabajo, sigue practicando, ¿vale? El niño asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de alegría. La sensación de no estar solo, de no sentirse abandonado, hizo que el niño se volviera más fuerte, más confiado. Esa tarde, Joaika y el niño pasaron el tiempo juntos, estudiando, conversando y compartiendo momentos tranquilos en familia. Joaika no pudo evitar pensar en Jung, quien siempre había sido muy amable con Tony, el hijo de ella. Aunque Jung estaba lejos por trabajo, siempre le brindaba su amor incondicional a Tony. Y ese día Joaika se dio cuenta de que también podía tratar bien al hijo de Jung, tal como él había hecho con Tony. Estos pensamientos llenaron de calidez su corazón. Sabía que el amor en la familia no solo era una conexión de sangre, sino también una forma de compartir, cuidar y apoyarse mutuamente. Ella había hecho esto con Tony, y hoy lo hacía con el hijo de Jung. Joaika no era solo la novia de Jung, sino también una parte importante de su familia, y decidió que seguiría cuidando y amando al niño como una segunda madre. Cuando Jung estaba lejos, los largos días de trabajo lo hacían sentirse solo.
Aunque siempre estaba ocupado con su trabajo de vez en cuando, los pensamientos sobre Joaika se colaban en su mente. Siempre la recordaba su mirada cálida, el apretón de manos firme y la risa suave como el viento de primavera. Recordaba esos momentos juntos, aunque fueran los más pequeños pero llenos de recuerdos dulces. Cada vez que tenía tiempo libre, revisaba las fotos que se había tomado con ella, mirándola como si estuviera justo allí a su lado, aunque en realidad ella solo existía en sus recuerdos y en las conversaciones por teléfono. Cuando Joaika hablaba de esas pequeñas cosas cotidianas, sus historias le daban a Jung una sensación de cercanía. Siempre sentía la suavidad del cuidado en cada palabra que ella decía. Pero no solo eso, Jung también veía en Joaika una persona fuerte, decidida, capaz de enfrentar cualquier desafío sin quejarse. Esas cosas fueron las que lo hicieron enamorarse de ella aún más con el tiempo. Una noche, mientras Jung estaba sentado en la habitación del hotel, leyendo los mensajes de texto de Joaika, no pudo evitar pensar en su hijo. En ese momento, Jung se dio cuenta de que aunque estaba lejos, su hijo aún necesitaba amor y cuidado. Le preocupaba si su hijo sentía su ausencia o no. Las preguntas sobre el crecimiento de su hijo, sobre su desarrollo emocional y la atención de la familia lo hacían sentirse inquieto. Pero luego otro mensaje de Joaika lo tranquilizó un poco. Ella le contó una historia sobre su hijo, cómo ella había estado ayudando al niño en los días en que él no estaba allí. Le habló de los cambios que había visto en su hijo, sobre cómo se había vuelto más feliz y confiado. Joaika le contó sobre las lecciones que había dedicado a ayudar a su hijo a superar las dificultades en matemáticas, sobre las comidas sencillas que había preparado para él, ayudándole a sentir el cuidado que no había recibido en mucho tiempo. Al leer esos mensajes, Jung se sintió con el corazón apretado. No sabía cómo expresar sus sentimientos en ese momento. Solo quería regresar de inmediato y abrazar a su hijo, agradecerle a Joaika por todo lo que había hecho. No podía imaginar que durante todo ese tiempo, Joaika había cuidado y amado a su hijo de esa manera a pesar de no ser su madre biológica. Jung se preguntó a sí mismo si habría alguna otra mujer que pudiera ser tan paciente y amorosa con su familia como Joaika. Se dio cuenta de que el amor que ella le daba a él y a su hijo iba más allá de lo que jamás había imaginado. Ella no solo era su novia, sino una parte fundamental de la vida de su hijo. Cuando leyó esos mensajes, Jung sintió una extraña paz en su corazón. Ya no se preocupaba por su hijo. Sabía que aunque él no estuviera a su lado, Joaika siempre estaría allí cuidando y protegiendo a su hijo como una segunda madre. Se sintió agradecido y su amor por ella creció aún más.